Muy buenos días para todos, chicos de grado octavo. Espero que se encuentren muy bien. Iniciando nuevamente este segundo periodo con toda la actitud para seguir aprendiendo de esta manera virtual. Bien, en este segundo periodo vamos a trabajar el arte óptico, que es también una rama, digámoslo, de efectos, como lo hacíamos con el puntillismo. Pero pues a diferencia del puntillismo, este arte óptico digamos que tiene un poco más de complejidad, ¿sí? Bien, entonces vamos a arrancar primero con la definición, diciendo que es una corriente artística abstracta basada en la composición pictórica de fenómenos puramente ópticos, sensaciones de movimientos en una superficie bidimensional, engañando al ojo humano mediante ilusiones ópticas. Esta corriente nace en Estados Unidos en el año 1958, conocido mayormente por su acepción en inglés op art o la abreviación de optical art o op art. Entonces, básicamente el arte óptico se define en una ilusión que percibe nuestro, bueno, en este caso nuestros ojos, ¿sí? Y de esta manera crea ilusiones o efectos tridimensionales pese a que yo esté viéndolos en un medio bidimensional, ya sea en una hoja, en un libro, en una pantalla, ¿sí? Entonces, todas las imágenes que ustedes ven, digamos, lo voy a poner en un caso muy común en Facebook, ¿sí? No sé si ustedes han visto que de pronto bajan la pantalla y hay una imagen de unos círculos que se mueven, ¿sí? O unos puntos que también se mueven, pero en realidad eso está estático. Eso se refiere el arte óptico, ¿sí? En crear ilusiones que perciben las personas de manera visual, pero que de algún modo está eso totalmente estático, ¿sí? Que no se mueve. Bien, acá estamos viendo algunos ejemplos. Aquí vemos a Riley movimiento en los cuadros. Entonces, como se pueden dar cuenta en la primera, en la izquierda, que hace semejanza, digámoslo, como un tablero de ajedrez, básicamente es muy geométrico, ¿cierto? Digámoslo así. De este modo también vemos que solamente la composición está compuesta por cuadrados, ¿sí? No veo ningún otro tipo de elemento que me ayude para que yo haga el tipo de arte óptico. Sin embargo, es suficiente para que se cree la ilusión de que en ese momento, digámoslo en la parte derecha, se crea un efecto de profundidad, ¿sí? Es indispensable que tengamos en cuenta que no estoy requiriendo de otro trazo, ¿sí? Solamente estoy equipándome con cuadrados para realizar este proceso óptico, ¿sí? Solamente es jugar bien con, digamos, en este caso, bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco, pero es ir jugando con las medidas, con los tamaños, con las jerarquías que voy, digamos, desarrollando durante dicho trabajo que vayamos a hacer, ¿sí? En la parte derecha también vemos una composición que es como si estuviera un cubo tridimensional, ¿cierto? En este caso sí, digamos que hay un ejemplo de un patrón de círculos, pero pues digamos que está compuesta también por unos cubos. Entonces, lo mismo. Aquí también, digamos, en esta vemos la ayuda de luces y sombras. ¿Sí? Si se dan cuenta, debajo del patrón de los círculos, digamos, en cada cuadrado, hay un efecto de gradación. ¿Se acuerdan el efecto de gradación que vimos con puntillismo? El que hicimos primero con lápiz, ¿sí? En clase. Entonces, lo mismo, ese efecto es de luz y sombra, que también me ayuda a dar un buen efecto para la composición que yo vaya a realizar. Bueno, aquí también vemos otros ejemplos. En la parte izquierda vemos un patrón, digamos, vemos primeramente una cuadrícula, ¿cierto? Y enseguida vemos un patrón de círculos. Este patrón también hace el efecto de arte óptico mediante los círculos de diferentes tamaños, diferente dirección y diferente color. Esto hace a que mi percepción visual capte el arte óptico. En diferentes ocasiones, cuando yo me voy rotando por la imagen, veo que algunos se mueven o veo que algunos cambian de diferente tamaño. Esto por la jerarquía que tienen algunos círculos en diferente posición.
En la parte derecha vemos también otra composición que si se dan cuenta también es de, puedes decirlo, cubos o rectángulos, que con la ayuda de las luces y las sombras voy creando un efecto de profundidad. Entonces, en la mitad vemos como si saliera una parte del edificio, digamos, puede semejarse a un edificio, puede semejarse a simplemente unos rectángulos, a unos pilares, ¿sí? Pero que detrás de ese que está en la mitad hay como si fuera un hueco, ¿cierto? Como si hubiera más espacio allá adentro. Entonces, eso es lo que hace el arte óptico mediante patrones y mediante luces y sombras. Bueno, las características del arte óptico son algunas muy esenciales, muy sencillas, que las vamos a definir a continuación. Entonces, posee gran efecto de profundidad, lo que les decía. El arte óptico es una corriente en la que se evidencia gran parte de efectos de profundidad. Entonces, como lo vimos anteriormente, digamos en el del ajedrez, que parecía como si algo absorbiera esos cuadros. Es hábil uso de luces y sombras. También como lo vimos en anteriores ejemplos, las luces y las sombras son también, digamos, indispensables. No quiere decir que sin eso no se pueda hacer el arte óptico, pero digamos que son de más ayuda para, digamos, enfatizar y reforzar más el efecto de arte óptico. ¿Sí? El uso y la repetición de formas simples, lo que vimos, diferentes patrones que se repiten, ¿sí? Cuadrados, círculos, eso se va repitiendo y con simplemente un elemento, puede ser una figura, puede hacer una increíble pieza de arte óptico. La ausencia total de movimiento real. Todas sus obras son físicamente estáticas, lo cual lo diferencia del arte cinético. El arte cinético, bueno, me voy a meter rapidito por otro lado. El arte cinético habla también de, digamos, un efecto de percepción visual que hace ilusión, ¿sí? Pero pues de esa manera el arte cinético, digamos que es como un video o un clip que se va moviendo. El arte óptico, a diferencia del arte cinético, el arte óptico está físicamente estático, ¿sí? En una pieza bidimensional, que me crea la ilusión de que hay algo tridimensional o que hay algo que se mueve o que hay algo que mi percepción óptica dice que se está moviendo, que está cambiando de tamaño, ¿sí? Eso diferencia el arte óptico. Esta tendencia en el arte busca crear en el espectador una sensación de movimiento gracias a efectos ópticos, lo que decíamos anteriormente. Se encuentra en la escultura de piezas y la talla es una técnica que posibilita el desarrollo de este tipo de arte. Entonces, el arte óptico es sencillo, una definición de percepción visual que me crea diferentes tipos de sensaciones, movimientos, cambio de color, de tamaño, en fin. Bien, aquí vemos diferentes ejemplos, como lo habíamos anteriormente y como nos los decía los tipos de y la clasificación. Se pueden hacer con simplemente figuras simples, ¿sí? Entonces, como lo vemos en la figura de la izquierda, solamente está compuesta por cubos, ¿cierto? Es un cubo compuesto por cubos, pero que en algún momento, en la mitad, se ve como un efecto de profundidad, como si le faltaran otros dos cubos a ese cubo, ¿sí? En la parte derecha vemos también, digamos, un círculo o una bola que está debajo de esa malla, de esa cuadrícula que tengo ahí. Y si se dan cuenta, aparte de crear ese efecto de sobresalir, ¿cierto? En esa pieza. También si se dan cuenta, entre cada unión de cada línea se ve como si hubieran unos puntos negros. Es decir, que yo me voy moviendo, ¿cierto? Voy viendo diferentes puntos de la imagen y esos puntos se ven reflejados ahí en las diferentes líneas, como si estuvieran ahí, pero en realidad ahí no hay absolutamente nada. Acá también vemos en estas piezas de rombos, también se puede ver un efecto de arte óptico, como lo podemos ver en la parte izquierda. Si se dan cuenta, solamente hay uso de línea, pero hace el efecto como si estuviera tejiendo algo, ¿sí? Como si estuvieran entrelazando entre ellas mismas. Si se dan cuenta también,
también hay uso de luces y sombras. Eso hace también a que por dentro se vea como si estuviera por dentro cada pieza y cada, digamos, cada línea. Y por último, vemos acá en la parte derecha, quiero que vean muy fijamente. Si se dan cuenta, esta pieza que está ahí compuesta por líneas no está, digámoslo, en la vida real, ¿sí? A lo que voy es que es un, digamos, un montaje en Photoshop. Si se dan cuenta, pues es a, digamos, a simple vista, si yo lo paso rápido, yo veo que el objeto está ahí en la calle, ¿sí? Pero si me detallo fijamente, aparte de que se ve que está el Photoshop, no hay sombras debajo en el piso. Pero independientemente de eso, se ve que gracias al efecto de arte óptico, yo puedo plasmar una figura bidimensional en una tridimensional, ¿sí? Para que haga el efecto de que está ahí. Entonces hace el efecto esta pieza como si estuviera en la calle, como si fuera una pieza tridimensional, pero en realidad no está ahí. Entonces esto es lo que hace el arte óptico, reflejar percepciones, ilusiones que perciben la vista, ¿sí? Las personas. Entonces, por medio de figuras, luces y sombras, patrones, ¿sí? Diferentes medios en los que yo puedo utilizarla. Bien, chicos, entonces por ese lado vamos a estar viendo el arte óptico. Vamos a conocer, digamos que por encima, pero también muy detalladamente, qué es el arte óptico. Vamos a realizar diferentes planchas, vamos a conocer diferentes procesos para yo ir conociendo qué es el arte óptico y cómo desarrollar una pieza de arte óptico. ¿Listo?